ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendiera las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por ustedes, por su parte, permanecer en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Nos dice la palabra de Dios justamente que se lo decía, justamente Jesús le decía a todos los discípulos, le decía: yo me tengo que ir de todas maneras. Yo ya he resucitado, yo ya he vuelto a nacer, justamente, pero necesito, justamente para que pueda venir la promesa de mi Padre, necesito que todos ustedes permanezcan, ¿dónde? Ahí dice la palabra, ¿qué lo dice? Permanecer en Jerusalén. Uy, no me he escuchado. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Está en el 49, o sea, versículo 49. Por su parte, permanecer en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. ¿Ustedes qué les decía? Permanezcan en la ciudad hasta que baje el poder de Dios, hasta que venga la gloria de Dios sobre ellos en todo momento. No les decía, ¿sabe qué? Bueno, en algún momento les mandaré justamente el Espíritu Santo. Ustedes hagan su vida normal, váyanse a su casa, váyanse a su familia, váyanse a su trabajo, de repente quizás, y en algún momento, de repente por ahí me animo, de repente quizás les mando el Espíritu Santo. En ningún momento Dios le dijo eso, sino dice, vayan, dice, permanecer en la ciudad, permanecer hasta que baje el poder del Espíritu Santo. Permanecer, y todavía realmente otras versiones te lo dicen permanecer juntos. Otras versiones te lo dicen permanecer juntos. Eso significaba realmente la traducción, permanecer juntos. Había una gran importancia en el permanecer juntos. Una importancia que Jesús le daba en ese momento realmente a todos los discípulos. En ese momento, de hecho, que el primero que lo miraba era Pedro. Le decía: Pedro, no te olvides justamente que aquí tienen que mantenerse juntos. ¿Por qué? Porque había que lograr una unión. Había que lograr justamente que realmente sus corazones se vuelvan uno solo. Había que lograr que realmente el Espíritu sea uno solo. Había que lograr que realmente ese acercamiento a Dios, esa confianza en Dios, vaya desarrollándose cada vez más y más. Con la gran ayuda que tenían de María. María, nuestra madre, pues que ella conocía realmente el Espíritu Santo, que ella lo tenía, que lo había vivido desde lo muy pequeña. En ese momento se había pues comenzado a crecer realmente con Dios dentro de sí, y después justamente lo dio a luz. En ese momento Jesucristo realmente terminó siendo para ella realmente el Hijo a quien amó con todo su corazón, y lo entregó pues realmente con todo su corazón también. Justamente también, ¿para qué? Para que se pueda lograr la promesa de Dios, para que pueda lograr a las finales la promesa que era justamente el amor realmente hacia todo el hombre. Yo le digo a mis hermanos, en ese momento María, ya conociendo realmente el poder de Dios, en ese momento los ayudaba y los motivaba cada vez que quizás por ahí había algún desánimo. Decía, ¿por qué? Porque tenían que lograr esa unión que María había logrado realmente con el Espíritu Santo. Ella se había llegado, en otras palabras, casi a casar, como decimos muchas veces los católicos. Ella es la esposa realmente del Espíritu Santo. Porque en ese momento ella acepta justamente realmente al Espíritu de Dios, le dice sí y acepto. ¿Para qué? Para poder lograr justamente que Jesucristo viniera aquí a la tierra. ¿Amén? Amén. Claro, mis hermanos, entonces ¿qué pasa? En ese momento los discípulos estaban reuniéndose para lograr justamente una unión profunda. Una unión realmente muy cercana. Por eso que ellos se reunían y decían que estaban orando, ¿en qué parte? El altillo.
Claro, en lo alto decía, ¿no? Dice la palabra de Dios, en lo alto no dice exactamente, dice, pero más o menos dice como un lugar, o sea, no, un aposento decía, ¿no? Un aposento, dice realmente la palabra, creo. Dice un aposento, lo alto, decía donde se juntaban para orar, para compartir la palabra de Dios, para vivir, realmente para convivir. En ese momento, ¿qué pasaba? Necesitaban justamente estar en total unión. ¿Por qué? Porque Dios les iba a dejar justamente su poder, iba a dejar la promesa del Padre. Iba a dejar la promesa del Padre. Dice la palabra de Dios en Hechos 1. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Me perdí un poco. ¿No te ríes? Me pone más nervioso. Hechos uno que Hasta acá me he perdido, yo venía acá. Dice justamente en la ascensión. Bueno, dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es que en este momento vas a restablecer el reino de Israel? Él contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos. Amén. Dice la palabra de Dios. Acá ellos le comienzan a preguntar, Señor, ¿realmente es este el momento donde vas a establecer justamente el reino de los cielos? Dice, ¿sabes qué? Aquí se va a notar realmente el poder. Eso significa para ellos, aquí se va a sentir realmente, ahora sí, el poder del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no les toca exactamente a ustedes todavía saber el momento, decía. Justamente, ustedes manténganse reunidos, dice, ¿no? A ustedes les toca conocer el tiempo y el momento, no les toca conocer el tiempo no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y seréis testigos, dice, ¿no? Solamente conocerán ustedes el poder y serán testigos de todo esto. Pero como lo que habíamos estado leyendo anteriormente, tienen que mantenerse unidos. Decía, justamente, ¿cuál es la diferencia? Como hablamos el otro día, que decía, me estaba saltando un poco al tema. Decía, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de oración y una comunidad? ¿El Espíritu Santo se manifiesta? Claro. Claro que se manifiesta con poder en los dos lados. Sino que hay una diferencia de todas maneras. Justamente, cuando comienza a lograr justamente una comunidad, comienza a lograr algo parecido a lo que comenzaba a pasar con los apóstoles. En ese momento, los apóstoles, en Hechos 2 también, ahora cuando recibe el momento de Pentecostés, se llega el día de Pentecostés, justamente, ¿quién lo puede leer? Hechos 2, viene el Espíritu Santo. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Hasta ahí sigo. Amén. Ahí más. Después continuamos. Bueno, dice la palabra de Dios justamente que de todas maneras en este momento estaban, ¿qué cosa? Estaban todos reunidos, dice, ¿no? Estaban todos reunidos. ¿Acaso Dios le dijo, o el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? A tal día me voy a manifestar, ¿eh? ¿Le dijo? No, le dijo, ¿sabes qué? Estaban todos reunidos. O sea, había una reunión constante en todo momento. Ahora justamente y el Espíritu de Dios vino con poder. Y vino como lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos y se manifestó realmente el poder. Como le decía yo justamente hace un rato, una comunidad comienza a provocar justamente algo parecido a lo que le estoy diciendo. El poder del Espíritu en ese momento se comienza a manifestar. ¿Por qué? Porque tanta es la unión de lo que hemos estado hablando hace un momento también. Comienzan a venir problemas, comienzan a venir dificultades, comienzan a venir peleas. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque te vas comenzando a conocer, pues te vas comenzando a hacer familia. Te comienzas a intimar con la persona, comienzas a ¿qué? A conocerle ahora sus errores. Ya no le ves más que las cosas bonitas. Ahora le veas cosas difíciles y sin embargo así tienes que aprender a amar a la persona. Es decir, va a comenzar a decir el amor verdadero. Ahora voy a amar a mi hermano verdadero.
de una manera correcta, de una manera como Dios me había enseñado, con amor, con el amor de Cristo. Entonces ese momento va comenzando a purificar y a limpiar realmente el entorno, el lugar. Ya no es solamente apariencias, ya no es solamente, pues, o sea, enamoramientos del hermano, porque hay enamoramientos, por si acaso, ahora también de amistades también, ¿ah? Uno se enamora y tiene amor también a amistades, ¿ah? ¿Ya? Y muchas veces no creemos eso, tanto así que a veces que cuando ya llega un momento que yo me he enamorado de repente quizás de mi hermana y de repente quizás comienzo a conversar con mi hermano Lucho, en ese momento y comienzo pues yo a quererlo más, perdón hermanita, comienzo a quererlo más en ese momento. ¿Y qué pasa? Y mi hermana, por el enamoramiento que me tiene, por el amor que me tiene, comienza a comenzar a tener celo. Y eso es normal, eso es humano, por si acaso, eso es humano, es normal que comience a venir ciertos celos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto, justamente, ¿sabes qué? Ahora hay más atención hacia el hermano Lucho. ¿Ya? Y comienza a venir esa tristeza, esa pena, porque ahora ya no me ven como antes. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo tengo que aprender ahora a amar. ¿Ya? Tengo que aprender, ¿qué cosa? A continuar dando el amor, en todo momento. Yo le decía a mis hermanos, justamente yo le decía, ¿qué pasa? Que aquí lo que estamos tratando ahora de entender hasta ahorita, justamente que Dios nos pide en todo momento que realmente para que se pueda manifestar el poder, por ejemplo, en una comunidad, necesitamos justamente pasar por todos los problemas. Para que pueda venir la gloria de Dios, justamente primero para que pueda venir la resurrección, para que pueda venir el Espíritu Santo, en todo momento primero tenemos que pasar, ¿por qué? Por las dificultades, la pasión, ya la pasión de Cristo tenemos que pasarla, tenemos que llegar a la cruz, tenemos que llegar a morir realmente con todas nuestras ideas, con todos nuestros pesares. En ese momento tenemos que sufrir, en otras palabras, vamos a tener que pasar y llegar justamente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la muerte. Tenemos que morir realmente como comunidad, tenemos que llegar a morir. Pero no desaparecer, sino que estamos hablando de morir. Es decir, morir, ¿qué cosa? A que solamente pienso solamente en mí, nada más. A solamente a pensar justamente, ¿sabes qué? En mi hermano ahora. Ahora dejar ya de pensar en mí. Pero ¿qué cosa? Y mis preocupaciones, y mis problemas, y mi economía. Porque yo también me preocupo así. Yo también me preocupo de esa manera. Ya, sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios proveerá. Dice la palabra, así dice la palabra, que Dios proveerá. Entonces, ¿qué pasa? No tiene que haber mucha preocupación. Entonces, una comunidad es la que te va alimentando en esa parte. Una comunidad es la que te va moviendo, la que te va impulsando, la que te va diciendo, no te preocupes, ¿sabes qué? Realmente yo te voy a poder ayudar. Aunque sea, voy a poder orar. En ese momento, si es hermano, ahora en el momento ahora de conversar contigo, voy a conversar contigo. Si en el momento ahora, justamente ahora que necesitas de repente quizás alguna ayuda X, yo te la voy a dar. Pero me voy a preocupar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que va provocando la unión. La unión, a eso me refiero con la unión. ¿Ya? La unión no significa que siempre estaban así como estamos ahorita, no siempre, sino que de todas maneras siempre estaba uno al tanto del otro también. Uno estaba preocupado por el otro. Uno estaba pensando en el otro. No estaban hablando cosas malas. Si había cosas malas que hacer, era justamente ¿para qué? Para arreglarlas. Para ver cómo lo ayudaban en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían que lograr un solo espíritu, ¿sí? Un solo corazón y lograr justamente que sea un solo cuerpo, nada más. En ese momento, ¿para qué? Para que pueda venir el poder del Espíritu Santo. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, viene de una manera muy diferente a cuando viene el Espíritu Santo, ¿eh? Ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Jesucristo ya había soplado sobre ellos y le dijo, le dejo sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y era igual? ¿Fue igual? No fue igual. Hubo otro momento donde también les dejo sobre ustedes el Espíritu Santo. Por segunda vez. Había momentos en que los enviaba también, ¿qué cosa? A sanar enfermos. En ese momento le daba la autoridad, en ese momento, ¿qué pasaba? Pero para eso les enviaba con el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo los enviaba. Y ellos podían sanar enfermos, podían liberar, o sea, personas en ese momento del mal. Y podían pasar por muchas situaciones, sin embargo, había momentos que a veces ellos no podían lograr algunas cosas. Y Jesucristo le iba enseñando cómo ir utilizando esa autoridad. Le decía, es que le falta hacer tal cosa, le decía, ¿no? Y eso es lo que se va logrando justamente en una comunidad. La comunidad es la que te va ayudando a decir, ¿sabes qué? Claro, es que no estás pudiendo avanzar porque te falta esto y te falta lo otro. ¿Sí? Jesucristo, ¿qué le dijo cuando no pudieron impulsar demonios?
solamente con oración y ayuno, como dice la hermana Carmen, ¿sí? Con oración y ayuno. Es decir, Jesucristo, que era realmente todo un experto, por hecho por la oración que había hecho durante toda su vida, porque Jesucristo vino como hombre, por si acaso, ¿eh? Vino como hombre y aprendió como hombre también, y eso lo había aprendido como hombre. Como hombre lo aprendió y en ese momento y descubrió realmente la intimidad que tenía con Dios, que realmente eso se hacía solamente con oración y ayuno. O sea, habían cosas que en realidad se iban logrando justamente por oración y ayuno, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las cosas se nos ponen muy complicadas, tenemos que comenzar a hacer ¿qué cosa? Oración y ayuno. Ayuno y oración. En todo momento, cuando las cosas se van poniendo muy complicadas. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasaba? Yo les estoy explicando que Jesucristo en todo momento comienza a derrochar realmente su espíritu, pero cuando estamos unidos. Pase, hermanita. Adelante, mi hermanita. Entonces, Jesucristo comienza a mandar realmente su Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Después que habían pasado ellos también por diferentes etapas. Ya Jesucristo, cuando está aquí en la tierra, comienza a demostrarles a todos lo demuestra, por eso que la Iglesia Católica lo vive de esa manera, por eso que la Iglesia Católica sabe que en realidad va viviendo las diferentes etapas, por eso pasa el momento ahora donde estamos pasando la Pascua, justamente, ¿no? Estamos pasando, ¿qué cosa? Todo Cuaresma, perdón. Cuaresma y viene la Pascua, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Todas esas etapas las vamos a pasarnos después. Siéntese nomás, hermanito, siéntese. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando realmente la Iglesia comienza a demostrar todo eso, es porque nos está diciendo a nosotros que también nosotros, como grupo de oración, nosotros como comunidad, nosotros como Iglesia, tenemos que comenzar a dar, realmente, saber que tenemos que pasar por esas etapas. ¿Sí? Hermanitos, ahora pues justamente ahorita estamos centrados aquí. Ustedes no se preocupen, mis hermanas saben qué hacer en ese momento. Cualquier cosa que haga el jovencito, ella sabe muy bien qué hacer. ¿Sí? O sea, no se preocupen, ¿ya? O sea, ustedes nada más están atentos y qué cosa te puede decir Dios el día de hoy. ¿Sí? Entonces yo te decía a mi hermana, justamente que esas etapas son muy, muy importantes. Igual, una comunidad tiene que pasar por esas etapas de dificultad, de compromiso, de lucha, de esfuerzo, de querer ayudar uno al otro, de querer enseñar uno al otro. Y le vas ayudando a fortalecer, ¿para qué? Para poderse crecer. ¿Cómo te das cuenta justamente que tu comunidad se está alejando? Cuando en realidad no te estás preocupando por el otro. Para que el otro crezca. No te estás preocupando para que el otro vaya aumentando, mejorando. Te estás preocupando por ti. Y por ti, y por ti. Ahorita tenemos testimonio de mis hermanos que tienen problemas bien grandes, ¿no? Tienen problemas bien grandes realmente en su casa. Y sin embargo todavía están todavía con el corazón puesto realmente en los hermanos. Yo creo que cualquiera, yo mismo, si yo estaba allá, yo decía, ¿por qué no hacemos la reunión por allá? Decía yo. Estando allá. Y decía, ¿por qué? Porque veía el problema que había en su casa, que yo decía de verdad que es como para estar allá. Ya, pero sin embargo, mis hermanos, como le digo, cuando el Espíritu de Dios te comienza a mover y te comienza a guiar, ¿sabes qué? Al final te comienza a decir, sí, tú haz lo que yo te estoy diciendo en este momento. Y ellos están dejándose llevar por el Espíritu de Dios. Y Dios los envía hasta aquí. Estaba Pedro, saben muy bien que Pedro, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, él después de haber hecho tantas cosas raras, mejor dicho, que haberse lanzado, ¿no? Que haberse lanzado, como dice, sobre las aguas, de haberse equivocado tantas veces, de haberla malogrado un montón, de haberle también cortado la oreja también en ese momento a uno, ¿no? A Marcos se llamaba, ¿no? En ese momento le cortó la oreja, ¿sabes? Todas las cosas que hizo Pedro, ahora el que más la malograba, justamente, ¿sabe qué? Era el primero en hablar y haber convertido a 3.000 personas. Imagínense, ¿no? Cómo es el poder de Dios, ¿no? A la final, justamente la persona que era la menos elegida, se puede decir, la menos elegida en ese momento, Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres el primero que vas a salir a hablar en mi nombre. Vas a hablar en mi nombre y todavía, ¿sabes qué? 3.000 y después van a ser 5.000. ¿Saben por qué? Porque realmente Dios en ese momento va a decir, ¿sabes qué? Para que todos vean que realmente soy yo quien se manifiesta y no es Pedro. En todo momento. Pasaba Pedro, caminaba y decía la palabra de Dios que con su sombra se sanaban.
con su sombra se sanaban, ¿ya? ¿Qué pasaba? Ya había gente nada más que quería, nada más, algunos se sacaban pañuelos, decían, ¿sabes? Formas así, ropita, y no sé qué, para que le cayera la sombra, nada más. Para que le cayera la sombra, nada más, ¿sabes por qué? Porque de esa manera ellos decían, ¿saben qué? Me voy a sanar. Me voy a sanar. Así como había esa mujer, que en ese momento cuando estaba Jesucristo, le decía, ¿sabes qué? Si le toco el borde del manto, me sano. Igualito ellos creían, igual en Pedro. Y decían, él tiene tanto el poder de Dios, ha recibido, se han reunido tanto, han estado conversando, trabajando, luchando, uniéndose tanto, que el poder de Dios ha venido con fuerza, ha venido con amor. En ese momento ha venido con gran amor y se está esparciendo por cualquier lugar. Entonces ellos decían, en todo momento, y decían, ¿sabes qué? Si es que realmente me pongo por la sombra de pelo nada más, estoy seguro que me sano. ¿Sí? Había esa fe que tenían esos hermanos también. Esa fe que tenían los hermanos. ¿Sí? Mis hermanos, entonces, ¿qué pasaba? La palabra de Dios se comienza a enseñar en todo momento que es muy importante que vayamos haciendo todas estas cosas. Que nos vayamos trabajando en el trabajo ahora de la fuerza de la unión. ¿Ya? Para esto, mis hermanos, yo les pido algo. Digo, ¿qué pasa? Que tenemos que comenzar a entender que el Espíritu Santo comienza a regalar muchos carismas. Y los tenemos que saber utilizar. Cuando comienzan a venir carismas, Dios comienza a regalarlo en una comunidad, también lo regala en grupo de oración. Hemos estado en grupo de oración y lo ha regalado un montón. ¿Sabes qué? En la comunidad también lo regala, pero como te digo, te regala por esa unión que comienza a ver, comienza a regalarlo de una manera diferente. Como pasó como los discípulos. Los discípulos eran una comunidad. Ellos convivían con Jesús. Estaban unidos. Ellos en todo momento, a donde iba Jesús, estaban ellos también. Después, cuando ya no estaba Jesús, también ellos estaban unidos totalmente. Y a cualquier lugar donde iban, ellos estaban esperando el momento que el Espíritu Santo se vaya a unir con su poder. ¿Ya? Por eso que hay una diferencia, como le digo, lo que decía del Espíritu Santo cuando viene, a cuando viene el poder del Espíritu Santo. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te quita todo temor. Te quita justamente todo, de repente quizás a dar, por ejemplo, timidez. En ese momento, cuando viene el poder del Espíritu Santo, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy en el poder del Espíritu Santo. Y voy a salir adelante en ese momento. No me interesa qué vaya a pasar en ese momento. ¿Sabes qué? De repente quizás hago el ridículo acá, pero no interesa. ¿Sabes qué? Porque realmente el Señor me está guiando, me está enviando en ese momento. No me interesa. Yo salgo adelante. Muchas veces yo he salido adelante, mis hermanos. ¿Sabes? He salido adelante y digo, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer ahí. Y de repente ahí voy a salir el ridículo. Y a veces salió a hacer el ridículo. He salido a hacer el ridículo. Que se han reído un montón. Se han carcajeado, para que sepan, de verdad, se han carcajeado, se han reído, pero vacilón. Eran todos, ¡ja, ja! ¿Por qué? Porque sabían que yo había mucho tiempo que ya tenía haciendo un servicio y todavía a la hora que hacía ese servicio se han reído de mí, como dice que a su gusto. ¿Por qué? Porque era una especie de casi como decirse que ahora me satisfago después de mi deber, un día que Sandro se está equivocando, pero tremendamente, decía, ¿no? Decía, bueno, pues gloria a Dios, decía yo dentro de mí, cuando lo entendí, en ese momento dije, ah, ya Señor, ya sé que me estaba diciendo. Porque momentos antes nada más le había dicho al Señor por algo que yo había hecho. Y dije, Señor, no permitas justamente de aquí que mi soberbia me crezca. Y salí adelante y me pasó todo eso, ¿no? Y me pasó todo eso. Y decía, ay, cuando le entendí, dije, gracias Señor, ya te entendí. Y me paré. Y después de medio de las carcajadas, yo seguía hablando, riendo, no sé qué. En ese momento yo normal terminé y se acabó todo. Me sentí y después ya todo siguió normal. O sea, nada más Dios me quería dar una enseñanza. Decía, así que hoy te quería enseñar esto nada más. Que cuando tú me pides algo, ¿sabes qué? Realmente tú creyendo en mí, ¿sabes qué? Yo te lo voy a dar de todas maneras. Yo te la voy a dar. ¿Sabes qué? Y me hizo, y me lo dio. Y me lo dio en ese momento. Yo le pido a mi hermano en ese momento, tú nada más, en este momento que estás escuchando el Espíritu de Dios, estás escuchando realmente el poder de Dios, ¿sabes qué vas a ver? Que realmente tus oídos van a comenzar a cambiar. No interesa, dice la palabra de Dios, que realmente que cuando uno escucha realmente la palabra de Dios, justamente el Señor comienza a actuar de todas maneras. Trabaja de todas maneras. ¿Sí? No me interesa de qué manera. O, por ejemplo, los niños a veces están jugando afuera, pero no están escuchando la palabra de Dios. Y a veces nos terminan hablando de la palabra de Dios. ¿Eh? Nos terminan diciendo, no, hermana Carmen, ya nos han hablado de la palabra de Dios y ellos parecían que están jugando. ¿Ya? De todas maneras la palabra de Dios llega y entra al corazón. De todas maneras. ¿Sí? Mis hermanos, entonces, ¿qué pasaba? Yo les decía justamente que los carismas que van viniendo vienen con un poder diferente, como cuando vienes como un grupo de oración. Ya, viene de todas maneras. ¿Sabes qué? Cuando realmente un grupo de oración comienza a venir con fuerza, cuando realmente se están uniendo cada vez más y parecen ya comunidad. Se siente por eso el poder de Dios de una manera distinta. Se parece, o sea, el poder de Dios. Y no es que sean más espirituales, ¿ah?
sino estamos hablando de que en realidad se están tomando más tiempo para juntarse, para reunirse. ¿Sabes qué? Para orar. Vamos justamente, ¿sabes qué? A preocuparnos por el hermano allá y de acá. Justamente, ¿sabes qué? Entonces es tanta la unión que hay, que ahora que cuando viene el poder del Espíritu Santo, viene y dice, ¿sabes qué? Yo me derramo de una manera distinta con ustedes. Y después todos dicen, yo creo que mi hermanita tal, ¿sabes qué? No sé, tiene un poder realmente. Y en realidad no es tanto eso, sino que es la unión de su comunidad, es la unión de su grupo de oración, la unión que hay, que ya parece en comunidad en ese momento. O sea, digo, por eso le digo, mientras más te parezcas justamente a los apóstoles, más realmente va a venir el poder de Dios, el poder de Dios. ¿Eh? No estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hay sanaciones. No estamos hablando justamente de que los discípulos salían a imponer manos y se sanaban las personas. Venían milagros, ¿ya? Venían conversiones, ¿ya? Pero estamos hablando del poder de Dios. El poder de Dios te lleva a cosas mayores, a cosas más grandes, a cosas realmente mucho más poderosas, donde realmente todos los demás comienzan a decir que esto es imposible. Estamos hablando de qué? Por ejemplo, que Pedro en ese momento salía y convertía a 3.000 personas. Conocemos hermanos realmente era que ahorita se juntan, se reúnen en ese momento, ¿sabes qué? Y juntan y llenan estadios. Justamente para qué? Para manifestar el poder de Dios. Estamos hablando de hermanos católicos, ¿no? Hermanos católicos, ¿no? Que lo hacen realmente y con el poder de Dios que se manifiesta. El hermano, por ejemplo, uno de ellos es Josué David Cruz, pero Josué, ¿cómo se llama? Hace tiempo que no lo nombro, por eso se me dio el nombre. Pero el hermano, por ejemplo, es conocido, realmente. El hermano también era en niveles, también es conocido de esa manera. Hay hermanos que realmente católicos que realmente tienen realmente esa fuerza de Dios que se manifiesta. Yo les digo a mis hermanos, cuando el Espíritu Santo comienza a regalar carismas, comienza a regalarte y tienes que aprender a aceptarlo. El carisma que Dios te da, tú tienes que aprender a aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Dios me está mandando aquí adelante y yo salgo adelante en ese momento porque Dios me lo envía. Me está enviando en su nombre. No lo salgo porque yo quiero. Claro, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que trabajar realmente. ¿Para qué? Para poder hacer también que este carisma salga muy bien. Pero por si acaso, mi hermano, te voy a enseñar algo, yo creo, o hacer recordar algo. ¿Qué pasa, mi hermano? Hay veces que en el carisma que tú estás dando, te toca, por ejemplo, dar una enseñanza. Ahí me ha tocado a veces, por ejemplo, dar enseñanza, o a veces dar tema, o perdón, una canción. Entonces, ¿qué pasa? Y comienzan a venir dificultades, problemas. Que aquí a veces te encuentras con un hermano que ahora que tiene un montón de problemas, tienes que hablar con el hermano, tienes que hablar con el otro hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Y al final dices, ¿qué? Y dices, no tengo nada de tiempo. Se me acabó el tiempo. No puedo hacer nada en ese momento. Es el momento para decir, ¿sabes qué? Espíritu Dios, habla por mí, porque yo no tengo nada que decir. Habla por mí. En ese momento, ¿sabes qué? Yo te aseguro, mi hermano, que realmente el Espíritu Dios habla por ti. Nada más tienes que creerlo, nada más. Ya, yo he estado con momentos donde mis hermanos realmente me enseñaban y yo lo creía. Momentos realmente donde el Espíritu Santo se venía con poder. ¿Sabes qué? Ellos me contaban, los hermanos que enseñaban justamente en los seminarios de vida en el Espíritu, comenzaban a enseñar, por si acaso, mi hermano, justamente nos decían a todos nosotros que éramos jovencitos en ese momento. ¿Sí? Nos decían, hermano, ¿sabe qué? El Espíritu Santo cuando viene es capaz de hacerte invisible. O sea, invisible. Decía yo dentro de mí, ahora cuando estaba yo, que estaba jovencito, pues, ¿invisible? O sea, ¿cómo es eso? Y decía, claro que eras invisible. Y ella contaba su testimonio de cómo te hacía invisible. Decía, tú nada más en ese momento le decís, Espíritu de Dios, hazme invisible los ojos del hombre, y justamente ¿sabes qué? Y no te van a ver. Y yo decía, uy, está fuerte esa. Decía, no, está fuerte, pero de todas maneras yo no creía, ¿no? En mi corazón había algo que lo creía. En ese momento, yo estaba así, tanto así que yo he contado testimonio a mis hermanos, que en un momento, un día estaba yo por Lima, y salía casi a trabajar, y era de madrugada, y estaba medio dormido, estaba de madrugada. Bueno, la cosa es que llegó al lugar, y en ese momento había un grupo, una persona nada más era, que iba a robar a otra. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Sí? ¿Me puede ayudar, hermanita Margot? Ven, para que me ayudes a hacer solamente la muestra, nada más. Nada más. La persona estaba que le iban a robar, ¿no? La persona que le iban a robar estaba así, ¿no? O sea, estaba, ¿qué cosa? Mirando hacia el carro en ese momento, y la otra persona estaba que miraba, un ratito ahí nomás, ahí, estaba que miraba su reloj. Y estaba así, a punto. Entonces,
Cuando estaba así, gracias hermanita, en ese momento, ahí nomás, no, ¿verdad? Mejor así nomás, ahí nomás. En ese momento, ahora yo digo, de atrás, estaría yo unos 10 metros más o menos, he gritado, he dicho, ¡cuidado! He dicho. Y ahora, ¿qué pasa? La persona sacó su brazo y la persona se fue así. Se fue así, y a la hora, y el carro, y justo había parado el carro, se subió al micro, y me quedé solamente con el ratero, pues. En ese momento, yo me quedé así. Ahora pues el ratero, pues. Claro, o sea, por haber ese cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, estaba así, y dije, entonces, ¿qué hago? Cruzo, y venían dos de allá. O sea, volteo por el otro lado, o sea, que venían dos de allá también. Y yo dije, o sea, venían de dos de allá, dos de acá, y el pata se venía así. Y me venían casi, y yo decía, acá estoy ya frito. Y ya acá de todas maneras, acá me agarran, de todas maneras. Y recordé pues, justamente las enseñanzas que me habían dado en ese momento, y decía, yo dije, el Espíritu Santo, a mí invisible, justamente a los ojos del hombre, dije, ¿no? Y en ese momento yo ahora de verdad que estaba así, y estaba orando en ese momento dentro de mí, porque no me quedó más que otra, más que cerrar los ojos nada más, y comencé a orar. Y sé que, y eso que se acercó más la persona, la cara, me han rodeado y se han puesto a hablar. Tú, que ahora es que no, que tenías que haber hecho esto, lo acá, lo allá, están hablando entre ellos, ¿sabes qué? Pero a mí no me decían nada, parecía que yo estaba ahí medio. No sé qué pasaba, yo agarré, había un espacio para ir, comienzo a ir, y ellos seguían conversando, y comencé a caminar, y llego a la esquina y ¡guau! Comencé a correr y le decía, gracias Señor, le decía, ¿no? Gracias Señor, porque realmente tú lo puedes hacer, Señor. Realmente es verdadero, todo lo que me contaban mis hermanos carismáticos en ese momento era real. Nada más que, ¿qué pasa? Ahora ya no lo cuentan. Ya nadie se atreve, justamente ¿por qué? Porque no creen realmente en el poder de Dios. Yo te lo cuento, mi hermano, porque yo sí lo creo, mi hermano. Yo lo he vivido. Yo he tenido testimonio en ese momento. Justamente he estado una vez, estaba en el micro. ¿Se acuerdan del tiempo ahora del terrorismo, no? Terrorismo, ahora ¿qué pasa? Todos tenían que estar con su... No era DNI, sino era su electoral, ¿no? Su electoral, teníamos que estar con este electoral. En ese momento, todos sentados en ese momento, el electoral, porque subían a los micros y comenzaron a decir electoral, el que no estaba, se lo llevaban. Bueno, la policía todavía era más o menos, ¿no? Pero los que eran fuertes eran los militares, ¿no? Todos los militares eran que no creían en nadie, no. Baja, o sea, y así te pusieras a llorar, te bajaban de todas maneras. Entonces en ese momento yo estaba así, yo estaba con una amiga en ese costado, ¿no? Y ahora decía, yo siempre andaba con mi electoral, es normal, o sea. Y me decía, ay, mi electoral, o sea, a ver, electoral, 1, 2, electoral, 1, 2. Electoral, 1, 2. En eso que se está ya casi por la mitad, y estábamos por el fondo, pues, y ella me dice, Sandro, me dice, ¿qué? Le digo, no tengo electoral, no has traído electoral, o sea, no te pases, le digo, ¿cómo no has traído electoral? Y ahora ya, de hecho, que se le llevan, pues, decía, hasta que reaccioné en ese momento, y ya dije, hermana, digo, ¿pero tú crees en el Espíritu Santo o no crees en él? Y ella me dijo, sí creo, me decía, sí creo, entonces, pues no se escuchó caso el tema, justamente, claro, pues, ahí decía, ¿qué cosa? Justamente pide al Espíritu Santo que te haga invisible en ese momento, justamente. Y mi hermana me decía, ponte a orar, hermana, tú crees nada más en el Señor, sabes que nos pusimos en ese momento creyendo en el Señor. Ella comenzaba a orar por su lado, yo comenzaba a orar por el mío. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento vienen hacia nosotros, en ese momento, y ahora en ese momento ahí, me dicen, electoral. No dicen, a los dos no dicen electoral, ¿eh? ¿Qué pasa? Y ahora, yo me hago como que no le encontraba, pues, ¿no? Estaba así, me comencé a poner un poco, saco mi electoral, la mira, la guarda y dice, se va para atrás y dice, electoral, a los dos que estaban detrás. Y a mi amiga que estaba a mi lado no le preguntó nada. Justamente digo, hermanos, ¿por qué? Porque realmente, porque el Espíritu de Dios tiene poder, justamente, ¿de qué cosa? Hacerte también invisible también a los ojos del hombre, ante cualquier dificultad. La sangre de Cristo te puede cubrir también. Tenemos testimonios realmente que la sangre de Cristo te cubre ante cualquier dificultad. Yo he estado, hermano, justamente con problemas graves, ¿sabes? Que yo decía, pasaba por acá, por la ciudad del Pescador, hay un lugar donde hay un pasadizo, o sea, creo que es por el Simón Bolognesi, Bolognesi, ¿no se acuerdan? Simón Bolognesi, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Hay un espacio por ahí, que pasa por ahí, bueno, yo siempre pasaba por ahí, ¿no? Creo que me iba a jugar billar, creo, ese tiempo. Me iba a jugar billar, entonces, bueno, estaba chiquillo, ¿no? Entonces, Simón Bolívar, amén. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente pasaba por ahí, y bueno, pues ya normal, ¿no? En eso que estoy así, y de lejos serían unos 30 metros,
que yo llego a encontrarme con personas que en ese momento estaban armando su droga. Y decía, uy, ¿dónde me metí? O sea, ya pues tenía que seguir caminando nomás, ya estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y uno de ellos me mira, y me mire que le cambió la cara por completo, una carota me puso. Se me puso una carota de cólera, porque lo estaba encontrando. Entonces yo seguía caminando nada más, y a la hora que me lo estoy encontrando en ese momento, se me acerca y me dice, ¿qué quieres, mijo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me decía, y se me venía con todo, pues en ese momento, y yo decía, sangre de Cristo, cúbreme, Señor. Decía, cúbreme, Señor. Y me cubrió realmente en ese momento, ¿sabe por qué? Porque hermano, ¿sabe qué? En ese momento lo único que reaccioné diciéndole, lo abracé un poquito, traté de abrazarlo, en ese momento, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Hermanito, el amor de Dios realmente está en ti también. Decía, porque Dios te ama, le decía. Dios te ama, ¿por qué? Justo en esta Navidad, porque iba a ser Navidad ese día. En esta Navidad justo realmente tú vas a ir a la cárcel. Le decía, porque imagínate que venga la policía y te encuentra. Dios, deja que el Señor te vaya tocando en ese momento, más bien de que vaya entrando. ¿Y qué pasa? En ese momento me comienza a hablar, sí, ¿sabes qué? Yo he entrado muchas veces a la iglesia, ¿sabes qué? No he podido. Y al final comenzó a cambiar por completo, ¿sabes qué? Dios comenzó a entrar en el corazón de esa persona. Dios comenzó a cambiar a esa persona se comenzó a quebrantar en ese momento. Yo nada más le decía, ¿sabes qué? Déjame en ese momento nada más hablarte, y yo comencé a orar un poquito por él, nada más hice oración por él. En ese momento, ¿sabes qué? Y dice, ¿sabes qué? Ya, olvídate de esto, ¿sabes qué? Sí, ya no voy a hacer esto, ya ¿sabes qué? Y lo guardó, creo que lo guardó, creo que lo botó, no me acuerdo. Creo que lo guardó. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento dice que no te preocupes, ¿sabes qué? No voy a fumar, me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, voy a luchar, realmente era para qué, para estar con el amor de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Y se fue corriendo, pues. Por otro lado, y hoy llegó a la esquina, pues ya estaba, porque mientras que estábamos hablando, estaba caminando por si acaso, decía, para correr más rápido, decía, ¿no? Decía, no, ese que le estoy usando no le diga, sé que ahora no sé por qué hace. Digo, ¿qué pasa? Yo decía, iba caminando y hablándole realmente, y no, pero de verdad que Dios iba entrando en el corazón de esa persona, se quebrantó, cambió a esa persona, y cuando hemos llegado, ese momento la persona se va, y yo dije, gracias Señor, porque de verdad por dentro de mí, yo todavía estaba nervioso, pero yo decía, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que dentro de mis nervios, yo sé que tú te puedes manifestar, yo sé que tú puedes cambiar. Que puede pasar. Mi hermana también. Bien claro, no les conté de lo que me asaltaron. Me asaltaron y me pusieron. Puede venir, hermanita, puede venir para que te puedan grabar. Bueno, como dice el hermano, es cierto, ¿no? Cuando uno cree en el poder del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, y sobre todo que estamos convencidos de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios realmente Él nunca nos va a abandonar. Fue precisamente para el 14 de enero, un 14 de enero ya hace muchos años atrás. Me acuerdo que Laura había salido a pasear con sus amigos y yo estaba sola acá en la casa. Mi hermano me llama de Rima y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy acá en la casa sola, vente, para acá estamos reunidos. Me voy, yo solita, era más o menos de las 6:30, 7 de la noche. En esa época los carros, las combis que llegaban, van hasta la avenida Tacna, se quedaban solamente en esa callecita de Moquegua, donde saliendo ya está el cine Tacna. En esa época estaba el cine Tacna. Y en esa época precisamente esa calle era bien oscura y toda silenciosa, pues. He bajado, yo me he ido bien arregladita, bueno, con mi carterita, todo bien campante, mi relojito, todo. He ido caminando y tenía que llegar para la avenida Tacna, todavía faltaba una cuadra. De repente se iban los carros, solamente eran las luces de los carros, la cuadra estaba así media en tinieblas. Cuando de repente era un grupo, sería pues entre 30, 25, 30 años, más o menos de 4 personas. Cuando venían, y yo lo veía que venían así todos, estaban, pero era terrible, estaban no sé si fumados o tomados. De hecho que venían, yo sentí un temor tremendo en ese instante, y cuando me vieron, uno de ellos, al mismito, de frente, se paró acá. Yo sentí, lo único, me abrazaba así, y he sentido clarito que me hincaba. Entrégame todo lo que tengas, con ajos y cebollas, todo. En ese instante, yo lo único que hice, cerrar, fue por milésima de segundo, cerré mis ojos y lo único que dije, Espíritu Santo, protégeme.
Y en ese instante he sentido una fuerza que como que me cubría. He abierto mis ojos, lo he mirado de frente al ratero y le he dicho: tú a mí no me puedes hacer nada porque yo soy una hija de Dios. Entonces, ¿de dónde me salió tanta fuerza? Cuando eso fue todo lo que le he dicho, y de repente he visto que sus manos se han caído y me ha dicho: ah, no, yo a ti no te puedo hacer nada porque tú eres la hermana no sé cuántos. Me ha abrazado y me ha dado un beso en la frente y me ha dejado ir, y los demás se han ido. Yo lo único que he hecho es caminar, mis piernas así se me hacían las piernas, y lo único que quería era llegar al carro. Pero me iba realmente dando gracias a Dios. Pero fue una cosa, y no me quitó nada. Así de verdad, yo aquí no te puedo hacer nada, porque tú eres la hermana no sé cuántos, me dijo. O sea, no sé de dónde le salió, qué cosa pasó en ese momento. Solamente sé que fue la fuerza del Espíritu Santo realmente. Amén. Para la gloria de Gloria a Dios. Dios. Justamente estamos hablando justamente de ese poder, ¿no? Ahora que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano, justamente, hermana me hizo acordar, justamente con el hermano que les contaba hace un rato, justamente a las finales, él lloraba casi en mi hombro, ya estábamos, él lloraba conmigo en el momento cuando yo le iba hablando de Dios. Porque yo le seguía hablando de Dios, y seguramente que él había sentido justamente que salía el amor de Dios, justamente de mí. En ese momento, ¿por qué? Porque pasaba también antes, había mucha unión en los grupos de oración. Había mucho amor. Se trabajaba bastante en la unión. Un grupo se conocía con el otro. El grupo de acá se conocía con el otro de allá. Y todos nos conocíamos mutuamente. O sea, había una unión tal que se iba trabajando en lo que dice la palabra de Dios. Justamente que manténganse unidos. Dice, no, reúnanse. Dice, justamente, ¿sabe qué? Yo les mandaré el Espíritu Santo. Reúnanse, pero no solamente físicamente, sino que manténganse unidos. Que haya un amor, que haya una fraternidad, que haya una integración. Júntate con tu hermano. ¿Sabes qué? De esa manera el Espíritu de Dios vendrá con poder, dice la palabra. Ya no estés buscando problemas, no estés buscando divisiones, sino mantente unido en todo momento. Así dice la palabra de Dios. Y digo, cuando viene el Espíritu Santo te va regalando muchos carismas, y dentro de esos carismas vas a ir aprendiendo, como le decía, muchas cosas también. ¿Sí? La vas a pasar complicada también. ¿Sí? Y de esa manera vas a ir desarrollando los carismas. Hay un momento ahora que yo estaba justamente también en un lugar donde en realidad estaban vendiendo, creo que eran en las Paulinas, creo que está en la Brasil. Ya, entonces, bueno, al final yo estaba ahí, estaba justamente con una amiga, y en ese momento estábamos comprando, y ya pues estábamos viendo libros de acá, estábamos comprando, y bueno, y en eso que entra una persona y dice, ¡en el nombre de Jesús! Y ¡bum! Tira una estatua grandota, justamente de la Virgen. ¡Pah! La tira al suelo. ¿Qué pasa? ¿Se va más allá? Y en ese momento también ahora más allá, y todos se quedan asombrados, ¿no? Y en ese momento se cae el nombre de Jesús, ¡pum! Ahora y tumba otra, pues. Y otra, iba tumbando. ¿Qué pasaba? Y todos estaban asustadísimos, los mismos dueños no se querían ni meter, los empleados, ¿para qué? O sea, ¿para qué se iban a meter? Y en ese momento, pues, en ese momento, yo creo que todos van, y ahora en ese momento, asustados, nadie se quería meter. Yo, pues, para eso ahora digo, hermana, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, hermanita? Ven, hermanita, ven para hacer el ejemplo. ¿No puedes? No vas a hablar. ¿No puedes? Bueno, en ese momento, justamente ahí digo, bueno, con mi hermana Rita, vamos a ver. Justamente, entonces, ¿qué pasa? En ese momento la hermana estaba ahí, estaba tirando las cosas, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa? Y yo me le acerco en ese momento, y ahora yo me le acerco, ahora dije, bueno, pues vamos a ver, dije, Señor, manifiéstate tú en ese momento, ¿qué pasa? Yo le dejo a mi amiga en ese momento y me le acerco donde está ella, y en ese momento dice, ¿qué? Yo, en el nombre de Jesús, ¿qué? Deja también ahora de hacer, botar todas estas cosas, ¿qué? Y ella, estando así aquí, en ese momento, a esta altura, me dijo, ¿qué nombre de Jesús? ¡Pum! Y me la tiró y me cayó en el ojo, me dejó morado el ojo. Gracias, hermanito. Me dejó bien morado el ojo. Y ahora, ¿qué pasaba? Decía, ¿por qué? Porque en ese momento también Dios, hay un momento ahora que te comienza a decir, ¿sabes qué? ¿Todavía crees en mí? ¿O quieres que todo te salga bonito nada más? ¿Ya? Entonces, claro, yo también agarré, en el momento no me dio nada de risa, yo en el momento automáticamente la agarré en las manos, ¿de qué?
La agarré la mano y ya se tiró al suelo, se derramó. Ya antes que pase ese momento se la vino la policía y yo estaba con una cola que se la lleven, decía. Me mordió el ojo. Y ya bueno, y pasaron más cosas, pero eso no viene al caso. Pero de todas maneras, pero yo le digo, ¿qué pasa? Cuando tú estás desarrollando justamente los carismas, te van viniendo cosas buenas, te van viniendo cosas difíciles, te van viniendo cosas malas también. ¿Todo por qué? Porque eso va formando justamente tus carismas. Lo que Dios te va dando. En ese momento, mis hermanos, yo le digo, ¿sabes qué? Hay momentos, ahora ¿qué pasa? Que Dios a muchos de la renovación carismática, a muchos ahora de nosotros también que estamos acá, en ese momento, ¿sabes qué? Le ha dado el don de lenguas. Y la mayoría no le hacemos caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando y conocemos muy bien que el don de lenguas es un don, en realidad, más que todo para desarrollo espiritual personal. Pero a veces como que no le hacemos mucho caso, ¿verdad? ¿Sabes que muy pocos a veces, me incluyo, me pongo justamente a orar en lenguas, justamente ya me he hecho solito, no, ese momento, ¿sabes qué? Mi oración personal, me pongo a orar en lenguas, ¿sabes qué? No, verdad que es bien difícil. No lo hago mucho. Ya lo estoy haciendo, sí. Ahora después, justamente de ponerme en conciencia de lo que estoy hablando, justamente ahí sí ya lo estoy haciendo. Ayer, por ejemplo, estaba ahí el don de lenguas, yo lo estaba utilizando ahora en ese momento. O sea, ¿por qué? Porque en realidad yo te pregunto, mi hermano, yo sé que es personal, pero acaso te pregunto, digo, por ejemplo, cuando te vas al médico, ¿te llevas a justamente de toda tu familia? Difícil, a menos que estés tan mal que tengas que llevar a uno, depende, quizás por ahí te llevas, ¿no? Pero lo demás te dicen que tengo que trabajar también, pues, o sea, ya que todos comienzan a trabajar, pero no te lo llevas a todos, pues. O a tu comunidad te la llevas justamente cuando te vas al dentista, ¿te la llevas? No, hay cosas que en realidad se hacen en forma personal. ¿Sabes qué? Pero son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas que son importantes y son personales, también se tienen que hacer. Justamente Dios te dice que yo necesito justamente que tú vayas desarrollándote en forma personal y espiritual. Necesito que desarrolles la parte espiritual, personal. ¿Sabes para qué? Para que puedas contagiar y dar a tus hermanos de comunidad. Quizás no vas a saber ni entender qué cosa estás aprendiendo, pero necesitas aprenderlo, ¿sabes para qué? Porque tu hermano sí necesita aquello que le vas a dar. ¿Sí, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿qué cosa? Muy importante, ¿qué cosa es? Unión, la comunidad. Vivir en comunidad, en unión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No interesa, como decía justamente realmente, bueno, algunos padres, para no decir nombres, de repente quizá me equivoco por ahí algunos, ya algunos padres te dicen justamente, cualquier grupo de oración tiene que llegar a ser comunidad. Pero por un motivo. Motivo de la unión. Con la unidad precisamente. Claro. La unidad. Ay, me olvidé que te estaba preguntando. ¿Por qué un grupo de oración se tiene que volver comunidad? El padre Carlos García hablaba de la coinonía, ¿no? Que llegar a ser la familia, ser como una familia, conocerse tanto, de llegar a compartirlo todo, como la primera comunidad, en Hechos de los Apóstoles, que todos decían, ¿no? Los que venían de afuera, mira cómo se aman. Mira cómo se aman, y la gente lo reconocía por la forma de demostrar su amor, su cariño. Los frutos que demostraba. O sea, llegaba tanto a hacer la unidad que también hay una diferencia. Están todos reunidos, están todos reunidos en unidad y en coinonía, como dice Carmencita, ahí está el poder, se manifiesta el poder de Dios. Ya si no, el poder del Espíritu Santo no viene. El poder, estamos hablando del poder. ¿Eh? claro, pues lo que vamos El Espíritu Santo se puede manifestar, pero el poder del Espíritu Santo no. Es muy diferente. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El poder del Espíritu Santo, o sea, provoca pues, o sea, una transformación total, o sea, justamente, y hay poder, y se siente el poder. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Digo, todo lo que es imposible, justamente, pues, como dice para el hombre, para Dios realmente sí es posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hoy día estemos orando justamente por cosas que en realidad, digamos, ¿sabes qué? En mi corazón, yo no lo creo,
no puedo, no creo que sea posible, ¿sabes qué? Déjenselo a Dios. ¿Sí? Y digan, Señor, bueno, pero tú, yo sé que tú sí lo puedes. Tú todo lo puedes, todo es posible. Sí, en el momento que comencemos también a orar, justamente también en ese momento tú oras totalmente, ¿sabes qué? Pídele por completo, o sea, que no le pidas, ¿sabes? Que nada más que una partecita, nada más, pídele por completo. ¿Qué? Yo quiero así, del comienzo hasta el final. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya, bueno, ya después ya Dios sabrá cuánto te da, ¿no? Pero de todas maneras, pero tú pídelo así. Yo sé que tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, y no hay nada para ti que sea imposible. ¿Sí? Como el sanar justamente una gripe, como sanar realmente, pues, o sea, un cáncer, para Dios lo mismo. Para mí facilito. ¿Sí? Dios, como sabemos, es el dueño de nosotros, justamente Él nos ha creado, Él tiene el manual de cada uno de nosotros. Dice, ¿de qué? Yo lo sé muy bien. ¿Sabes qué? Tengo la información de cada uno, así que cualquier cosa que les pase, ¿sabes qué? Yo sé cómo sanarlo. Así que solamente es cuestión de pedírselo a Dios de todo corazón, nada más. Decirle, Señor, hoy día quiero que me sanes, hoy día que me cambies, hoy día quiero que lo cambies, etc. ¿Sí? Ya necesitamos entonces, hermanos, justamente ¿qué cosa? Que comenzar a hacer entender a mis hermanos, justamente hacer entender a todos los hermanos que en realidad la desunión no envía al Espíritu Santo, sino al contrario, la unión. ¿Sí? Pueden haber desacuerdos, pueden haber ideas diferentes, claro, siempre van a haber esas ideas, pero ¿qué pasa? Pero no puedo provocar la desunión. ¿Sí? Puedo más bien al contrario, preguntarle, hermana Rita, ¿sabes qué? Hay una parte que no te entiendo, digo, porque para mí, yo estoy en desacuerdo con esa parte, quisiera que me la expliques mejor, ¿por qué insistes en seguir trabajando de esa manera? Quiero que me lo expliques mejor, explícalo más. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¿Ya? De esa manera sí se hace la unión. Pero si nada más te quedas justamente con tu fastidio dentro de ti porque no entendiste, entonces ahí sí te va a provocar una desunión. ¿Sí? Ya nada más y mejor es tocarle la puerta del corazón. En ese momento se le dice, hoy día quiero entrar en tu corazón, como dice Jesús, ¿no? Ya, hoy tocaré la puerta de tu corazón, ¿qué dice la palabra? Y quiero entrar a cenar contigo y tú conmigo. Ya pídele a Dios en ese momento, pues justamente, si yo no tengo la fuerza, Señor, porque de verdad que no tengo ganas de hablarle, porque con todas las cosas que me ha dicho mi hermana Margot, ya se me quitaron todas las ganas. ¿Entonces qué? En ese momento le digo, Señor, dame la fuerza para que ahora seas tú realmente quien comience a hablar en mi nombre. Para que pueda realmente entrar en mi hermana Margot. Para que pueda justamente provocar la unión. No es que el enemigo nos gane, ¿sí? El enemigo va a decirse de qué cosa dice, viene a provocar la qué? La desunión, dice la palabra. La palabra dice que viene a provocar la desunión. Lo primero que provoca dice de qué, yo vengo a provocar la desunión. Entonces cuando comienzas a ver justamente que una comunidad, un grupo de oración o grupos carismáticos que estamos viendo, justamente de repente quizás conocemos, ¿sabes qué? Y estás habiendo desuniones, justamente, entonces ¿qué pasa? Que el enemigo está trabajando. Entonces hay que comenzar a descubrirlo, por dónde estás. Y si está justamente trabajando por mí o de ti también, comenzar a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy día me quiero ser otra vez amigo tuyo. Quiero cambiar por completo. ¿Amén? Ya no quiero tener ya nada que pueda desunir. Vamos a pedirle a Dios, pues, en este momento. Vamos a pedirle la fuerza de su amor. Es decir, Espíritu Santo, ven sobre mí. Cúbreme, Señor. Yo sé que realmente me estoy dando por ti, pero sin embargo a veces, Señor, se me hace complicado el unir el corazón con el corazón de mi hermana, con el corazón de mi hermano. Se me hace muy complicado, entre Dios, comenzar a entender a mi hermana, a mi hermano. Tanto así que ahora quizás ya no tengo muchas ganas de ayudar a los demás. Cuando abrazo, quizás abrazo a la justa, Señor, ya no abrazo como antes. A veces quizás ya no tengo mirada para darle una mirada franca, una mirada sincera a mi hermano. Ayúdame, Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven, porque hoy día estamos reunidos en tu nombre, Señor. Y tú dijiste, Señor, que cuando nos comencemos a reunir, que comencemos a unir realmente nuestro espíritu, en ese momento, ahí vas a derramar tu poder, Señor.
Jesucristo realmente nos decía, hermanos, manténganse reunidos. Manténganse reunidos justamente en Jerusalén. Y aquí es justamente nuestro aposento, hermanos, nuestro aposento alto. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros.